Los documentos clasificados de Estados Unidos son una fuente inagotable de sorpresas y muchos constatan que las teorías de la conspiración no eran solo un invento de vaqueros chiflados que habitan en caravanas. En ocasiones constituían el día a día de detectives y servicios de inteligencia que se las tomaban muy en serio. Recientemente, la Oficina Federal de Investigación, el omnipresente FBI, ha hecho público un abultado informe de más de 200 páginas en las que se relata, con lujo de detalles, la investigación que se realizó para comprobar si Hitler no estaba muerto, como habían asegurado las autoridades soviéticas, y en realidad había huido en submarino para esconderse en Argentina. Parece que los americanos no se fiaban de la versión oficial sobre el fin de Hitler, esa que narró magistralmente la película El hundimiento, y según la cual el dictador se suicidó el 30 de abril del 45 junto a su mujer, Eva Braun, con la que se había casado el día anterior. Supuestamente, cuando los soviéticos llegaron al búnker del Führer, encontraron los cadáveres incinerados en un estado terrible, pero no compartieron ninguna información con los aliados. Los rusos no confirmaron oficialmente la muerte de Hitler hasta el 55, y ni siquiera entonces se mostraron evidencias sustanciales sobre la identificación de los cuerpos, lo que, claro está, alimentó todo tipo de teorías. El informe del FBI, firmado el 21 de septiembre del 45, pone en evidencia que la posibilidad de que Hitler siguiera vivo se tomó muy en serio. El documento cuenta la historia que un reportero del diario The Los Angeles Examiner contó al FBI. Según el periodista, en julio del mismo año, un amigo suyo llamado Jack se encontró con un miembro del gobierno argentino que quería compartir una información de alto secreto, pero solo con la condición de obtener asilo en Estados Unidos y no volver a su país, que acababa de sufrir un golpe de estado militar. El informante decía haber sido uno de los 4 hombres que se encontró con Hitler en una playa argentina, solo 2 semanas después de la toma de Berlín por el Ejército Rojo. El Führer llegó al país andino acompañado de 50 nazis, que se alojaron en casas de familias alemanas en los pueblos de San Antonio, Videma, Neuquén, Münster, Carmena y Razón. Según el confidente, su salud era precaria y muchos de ellos tenían asma y úlceras. El Führer además se había afeitado el bigote para pasar desapercibido, lo que revelaba su verruga en su labio superior. El chivato argentino llegó a escribir una carta al mismísimo J. Edgar Hoover, director del FBI, especificando la ubicación exacta del refugio de Hitler, una residencia bajo tierra situada a 1086 kilómetros al oeste de Florianópolis y 692 kilómetros al noreste de Buenos Aires. El dictador vivía junto a 2 dobles en un área secreta tras una pared fotosensible que se deslizaba para revelar la entrada del búnker. El Führer y el resto de nazis huidos contaban con una cuenta de banco cedida por una tal señorita Acorn, una vieja conocida de Hitler, que regentaba un hotel en La Falda y en la que habían más de 30.000 marcos, unos $2 millones. El documento constata que el informante recibió $15.000 por su confesión, pero ahí no acabó la cosa. El susodicho se puso en contacto con Jack para organizar un encuentro en un hotel de San Antonio en el que el hombre facilitaría la ubicación exacta del escondite de Hitler, que se encontraba fuertemente custodiado. Pero el FBI nunca logró saber si el encuentro tuvo lugar. El reportero trató de ponerse en contacto directamente con el informante, pero tampoco tuvo éxito. El confidente también contó que Hitler podía haber entrado en los Estados Unidos, pero el FBI no encontró ningún indicio de que esto fuera real. Los agentes del FBI consideraban que la historia era creíble, pero no tenía suficiente información para hacer una investigación completa, por lo que el caso quedó en un punto muerto. Un memorando posterior del FBI confirmaba que el agente en cargo de la investigación creía de veras que Hitler y Braun habían sobrevivido a la toma de Berlín, pero no estaba seguro de que se hubiera escondido en Argentina y creía que lo más probable era que el dictador se encontrara en Suiza. A día de hoy, la ubicación de los restos de Hitler sigue siendo un misterio. En los años 90, los soviéticos aseguraron que el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos también especuló con la posibilidad de que Hitler hubiera huido, pero tras una intensa búsqueda lograron hallar los restos irreconocibles del Führer, su mujer y la familia Goebbels. Estos fueron transportados a un cuartel militar que luego pasaría a ser territorio de la República Democrática Alemana. Estos restos, siempre según la versión soviética, permanecieron secretamente enterrados bajo un jardín de dicho cuartel en la ciudad de Magdeburgo.
Solo algunas autoridades sabían dónde estaban hasta que en 1970 fueron exhumados. Se extrajo el cráneo a Hitler y el resto del cadáver fue incinerado para evitar que su tumba se convirtiera en objeto de veneración. Hasta la fecha, nadie sabe dónde está el cráneo de Hitler, si es que realmente se encontró. Supuestamente, el único fragmento de su cadáver que se conserva es un hueso parietal de su caja craneana. Está en un museo soviético, pero en 2009, el arqueólogo Nick Belantoni realizó un análisis de ADN en los restos y determinó que no pertenecían al dictador. El misterio sigue sin solución. Este texto llega a jplaguna@lamega.com.co. Es leído para todos ustedes a través del cartel de La Mega